Dos momentos de última hora y una historia que congrega al mundo. La muerte de la reina Isabel, el golpe de Estado en el Perú y las Naciones Unidas y la manera en que le trataron de dar forma al mundo en este año hacen parte de ese recorrido por las historias del planeta que nos han acompañado en este Sigue la W. Bienvenidos a Sigue la W en Digital, en donde continuamos con este recorrido que nos permite hacer un recuento de lo que pasó en el 2022. Un segundo, tenemos que detener la emisión. Se acaba de anunciar por parte de la BBC de Londres la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Vamos inmediatamente con la señal de la BBC. Están anunciando el anuncio en este momento por parte de la cadena oficial británica. Mucha atención, se acaba de dar a conocer la noticia. Murió la reina Isabel de Inglaterra. En este momento la bandera del Palacio de Buckingham se está izando a media asta, mientras el presentador oficial de la cadena británica está dando a conocer la noticia al mundo entero. Y en este momento comienza el obituario oficial de la reina por parte de la cadena. Y en este momento hay una pantalla negra en donde se señala News Report, BBC y el anuncio oficial hecho por el presentador más importante de la BBC. El Palacio de Buckingham acaba de anunciar el fallecimiento de Su Majestad la reina Isabel II. La reina Isabel falleció en paz y tranquilamente en su residencia en Balmoral. La familia y los restos de la reina permanecerán en Balmoral esta tarde. La BBC comienza a partir de este momento un programa especial reportando la noticia del fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. Adornada con todas las joyas y en ese perfil que sería el que estaría presente durante los últimos años, no solamente en los billetes y en las monedas, sino también en el sello postal que le da la vuelta al mundo, el sello postal del Reino Unido. At Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. El rey y la reina consorte, es decir, Carlos y su esposa, permanecerán en Balmoral esta noche y mañana irán a Londres. Se destaca el reino más largo en la historia del Reino Unido, 8 décadas de constante presencia en la vida pública, garantizándole tranquilidad a los británicos. Un reino caracterizado por un sentido de la responsabilidad y el trabajo. Ella asumió la corona o el trono en 1952, luego del fallecimiento de su padre, el rey Jorge, y siempre estuvo acompañada del príncipe Felipe, su esposo, quien permaneció a su lado durante 3 grandes jubileos. Puede ser tal vez la cabeza de Estado más importante a lo largo de la historia del planeta. Her Majesty's death brings the second Elizabethan age to a close and a long and momentous chapter in British life. A reign marked above all else by a sense of service to others. A reign unlike any other in the long history of Britain and the Commonwealth. Un reino que no tendrá igual en la historia del Reino Unido y de la Mancomunidad de Naciones. Nos vamos con la corresponsal W en Londres. Marcela, falleció la reina Isabel II, 96 años de edad. Juan Pablo, el Reino Unido está de luto en este momento tras el anuncio del Palacio de Buckingham, este breve comunicado. La reina ha fallecido pacíficamente en el castillo de Balmoral. El rey y la reina consorte, Carlos y Camila, pasarán la noche en Balmoral, en Escocia, a más de 800 kilómetros de Londres, y regresarán mañana a la capital británica. Juan Pablo, la reina, hay que destacar, reinó durante más tiempo que cualquier otro monarca en la historia británica. Fue la monarca más longeva, con más de 70 años en el trono. Recordemos que celebró su jubileo de platino el pasado mes de junio. Ella, conocida por su sentido del deber y su devoción a una vida de servicio, ha sido una figura importante, no solo aquí en el Reino Unido, sino también, Juan Pablo, los países del Commonwealth, donde también
es jefa de Estado, era jefa de Estado. Y pues ella reinó durante tiempos de enormes cambios sociales y políticos. Hasta el final, la monarca continuó llevando a cabo un programa completo de compromisos. El más reciente, hace apenas unos días, nombrar a la primera ministra británica Liz Truss, la número 15 de su largo reinado. Lo hizo en persona en el castillo de Balmoral, en Escocia. La reina nació en 1926, era princesa Isabel. Su familia no esperaba que algún día se convirtiera en monarca. Se esperaba que la princesa viviera una vida relativamente normal, pero todo cambió en 1936 cuando su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó al trono. Se estaba comentando desde esta mañana que en Londres ya se estaba preparando justamente la operación Puente de Londres. ¿Qué se sabe, qué detalles hay sobre lo que va a ser el funeral de la reina Isabel II, que se dice pues podría durar incluso hasta 12, 15 días? Sí, tenemos absolutamente todos los detalles de la operación Puente de Londres. El mismo día, bueno, se va a llevar un servicio de conmemoración espontáneo. Vamos a ver porque ya es tarde. La muerte de la reina se conoce como el día D. El día D es el día que muere la reina. En el primer día, el Consejo de Adhesión se reúne a las 10 horas local para proclamar al rey Carlos como el nuevo soberano. La proclamación se leerá en el Palacio de St. James y así es como se confirmará al nuevo rey, el rey Carlos. El Parlamento se reunirá también para acordar un mensaje de condolencia. En el día 2 estamos esperando que el ataúd de la reina vuelva desde donde se encuentra en Escocia. Es decir, había varios planes, dependiendo si moría en el Palacio de Buckingham, en Windsor o en alguna de sus otras residencias, pero bueno, finalmente lo que sabemos y lo que ha trascendido es que su ataúd viajará en el tren real desde Escocia hasta Londres, hasta el Palacio de Buckingham. Esta es la información que tenemos, pero serán por lo menos 10 días y va a haber obviamente proclamado un luto nacional. También las banderas van a estar ondeando a media asta. El funeral de Estado, la última información que tenemos, y si es que las cosas no han cambiado, es que será en la abadía de Westminster y va a haber 2 minutos de silencio al mediodía en todo el país. Va a haber 2 procesiones también, una aquí en Londres y otra en Windsor. Y bueno, lo que sabemos también es que sus restos van a descansar en el castillo de Windsor, en esta capilla del rey Jorge VI, al lado de su padre. Es la noticia del momento en el mundo. En segundos vamos a volver en Sigue la W con la historia de la futura directora del ICBF, pero sin duda el planeta entero a esta hora está mirando hacia Londres y está mirando también hacia el castillo de Balmoral, el lugar en donde se habría dado ya el último adiós por parte de su familia a la reina Isabel II de Inglaterra, una mujer que, como lo señalábamos al comienzo de esta emisión de Sigue la W, marca un hito histórico para el Reino Unido, al convertirse, primero que todo, en la reina más longeva, cuyo reinado tuvo la más larga duración, superando incluso el histórico reinado de la reina Victoria, que marcó toda una era para el entonces Imperio Británico, pero sobre todo por haber sido la mujer que tuvo a su cargo la reconstrucción de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, y ver cómo no solamente se desmembraba o desaparecía ese imperio británico y le dio pues vía libre a una nueva configuración para un Estado que sin duda ha sido uno de los que han representado la punta de lanza del desarrollo de la democracia desde la mitad del segundo milenio de la humanidad, de nuestra era. La reina Isabel de Inglaterra será sucedida, como ya lo han señalado a través de los micrófonos de la BBC, por el nuevo rey, el rey Carlos, y su reina consorte, que, según lo que se ha dicho Marcela, estará desplazándose entonces ya mañana a Londres, porque luego también tendrá que prepararse, tras los funerales, la coronación del nuevo rey de los británicos. Así es, con la muerte de un monarca, el monarca que está en espera de suceder
En este caso, el príncipe Carlos, el rey Carlos, asciende inmediatamente, automáticamente al trono. Lo que no sabemos es cuándo será la coronación. Cuando la reina fue coronada, esperó un año después de que su padre falleció. Vamos a esperar qué dice el Palacio de Buckingham y todo el protocolo que estará en puerta en los próximos días, y estaremos informando de manera muy puntual. Should do for Ukrainian people. Thank you. Muchas gracias. Gracias, secretario. Pues nos dice que no cree que la ONU sea muy débil porque la ONU es mucho más grande que el Consejo de Seguridad, que es la agencia que ha tardado en actuar en este conflicto entre Rusia y Ucrania justamente por el veto de Rusia, y que esta guerra que ha desatado, como ya sabemos, la mayor crisis humanitaria y de seguridad en Europa, ha hecho que muchas agencias y muchos cuerpos de la misma entidad hayan actuado, como OCHA, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que ha alcanzado a 4,1 millones de personas con ayuda humanitaria y ha generado miles de millones de dólares en la financiación de emergencias, y ha expandido su presencia con más o con otras ONGs y con la sociedad civil. Sin embargo, es muy enfático en decir, la ONU no es débil, la ONU es mucho más grande que el Consejo de Seguridad y están haciendo todo lo posible por la ciudadanía ucraniana. Bueno, yo quiero, sí, además menciona todas las agencias de Naciones Unidas que en este momento están operando allí. Pero yo quisiera, Carlos, que usted le preguntara si él no considera que en medio de esta guerra, Rusia debería entonces apartarse de opinar, de tomar posiciones en Naciones Unidas, como por ejemplo las que corresponden a Colombia y el proceso de paz. Porque recordemos que hace muy poco en Naciones Unidas Rusia le jaló las orejas a Colombia por la implementación del proceso de paz en Consejo de Seguridad. ¿Debería Rusia apartarse entonces de opinar de esto ahora que está liderando una guerra contra otra nación? Secretary General Ban Ki-moon, do you think that with this invasion Russia should be banned from speaking about some certain topics, for example, the peace process in Colombia and its implementation by Duque's government? I read all the detailed proceedings of the Security Council meeting when President Ivan Duque participated last month, and also Ambassador Nebenzia of Russia made some comment. In principle, I'm a firm believer in multilateral diplomacy that is inclusive, and the General Assembly is quintessential global body in this respect. Indeed, the UN General Assembly, every nation has the same vote and an equal voice pressing issues on global importance. Their statement and votes are also a matter of public and historical record. However, I do not think that countries should be banned from speaking at the UN General Assembly, regardless of how noxious their views or policies may be. The UN General Assembly provides an important platform for multilateralism and for conflict resolution. There will always be a role for diplomacy. Diplomacy provides an off-ramp for conflict. It brings the various sides and stakeholders together, and the arduous yet noble alternative to continuing bloodshed, displacement, ecological destruction, and stunted development. Of course, Russia must be clearly feeling the sense of international isolation that it finds itself in as a result of its own bloody war against the Ukraine, and is lashing out in kind. Russia's criticism of and veiled threat against nations who supported the two UN General Assembly resolutions that called for an immediate ceasefire and the protection of civilians, as well as the withdrawal of all Russian forces from Ukraine, such as Colombia, the Republic of Korea, and the others, is rather unfortunate, but not completely surprising. So we must care
about all how General Assembly member state can address all these issues. Thank you. Pues Juan Pablo nos dice que él es fiel creyente en la diplomacia multilateral y que en la ONU, y cita a la Asamblea General, aunque usted pregunta por el Consejo de Seguridad, pero cita a la Asamblea General, es esencial que todo el mundo mantenga su voz y voto, porque recordemos que son 193 miembros y cada uno es de voto equitativo y de voz equitativa, y que todos tienen la oportunidad de hablar de estos temas de importancia mundial, son referencia para el futuro, porque pues, sus testimonios pasan a la historia, y no se les debe prohibir a los países hablar en esta asamblea independientemente de sus abusos y sus políticas en el exterior y también en el interior, porque la diplomacia une a diferentes bandos de un mismo conflicto. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la guerra, que deriva en desplazamiento, en asesinatos, en destrucción ecológica. Sin embargo, nos dice que Rusia ahora debe estar sintiendo todo el aislamiento internacional por el resultado de su guerra sangrienta contra Ucrania. Y la crítica que Rusia hace contra los países que apoyaron el cese al fuego y la protección de los derechos civiles en esa Asamblea General, así como la retirada de las fuerzas de Rusia en Ucrania, es desafortunada, pero no del todo sorprendente. Y cita lo que usted dijo del jalón de orejas en el Consejo de Seguridad y que leyó esa intervención de Vasily Nevencia, el embajador de Rusia en la ONU, pero aún así dice que no se le debe prohibir a nadie hablar en la Asamblea General de la ONU y en la ONU en general. The UN is its member states in high politics, and if there's a failure, it's not the failure of the UN as such, but of the member states of the UN. The United Nations, and perhaps this is a deficiency of the UN, does not have its own implementation instruments. It cannot form an army. It cannot attack a country that is not following the rules. It has to rely on member states to produce the kind of force that compels somebody who's disobeyed the rules to start following them. And Russia knows this. China knows this. The Americans and the British felt the sting of the UN when they invaded Iraq. They know how difficult it is to be on the wrong side of global opinion. But it is a deficiency of the UN that it doesn't have its own implementation measures. But if it did, then there would be huge rows, huge arguments about the use of those. So we have to come back to the relationship between great powers, because the UN can do nothing when the great powers don't agree. And that's a fact of life, and we have to face up to it. But the role of diplomacy into the future is going to be extraordinarily important if we are to avoid a third world war. Pues nos dice que la ONU en verdad son sus estados miembros y que si es un fracaso, por ende, el fracaso es de los estados miembros de la ONU, que son 193 y 2 estados observadores. La ONU no tiene su propio instrumento de implementación, no puede formar una milicia, no puede formar un ejército, tampoco puede atacar un estado. Depende de los estados miembros, sobre todo de las 5 grandes potencias. Rusia y China hoy en día saben esto. Estados Unidos y el Reino Unido lo aprendieron a las malas cuando invadieron a Irak y le hicieron un gran daño a esta organización. Ahora bien, nos dice que si tuviese sus propios elementos de implementación, hubiese muchísimos argumentos de cómo se deben usar, de si usarlos o no, inclusive hoy en día en el conflicto con Ucrania y la invasión de Rusia. Él dice que en verdad la solución es mirar la relación entre las grandes potencias, porque si ellos no se ponen de acuerdo, la ONU no puede hacer absolutamente nada. Y que la diplomacia hoy en día es clave para evitar una tercera guerra. Así se está titulando, se titula como Golpe de Estado, Pedro Castillo anuncia cierre del Congreso. A ver, entonces usted nos estaba explicando, congresista, lo que está pasando. Sí, le estaba explicando que había hoy día una sesión para ver la moción de vacancia, que es una capacidad que tiene el Congreso de la República perfectamente bien establecida en la Constitución. El presidente debía llegar con sus abogados, pero en lugar de eso, sencillamente ha pateado el tablero y ha decidido inconstitucionalmente, ilegalmente, cerrar el Congreso de la República y declarar en reorganización los demás poderes del Estado.
Congresista, esta es una pelea constante entre el Ejecutivo y el Legislativo y hoy al parecer ganó el Ejecutivo. ¿Qué va a pasar en este momento con el Legislativo? No, me disculpa. Esto no es una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta es una pelea entre un Estado, un Ejecutivo delincuencial, un grupo de personas que realmente llegaron al poder solamente para robar, y un Congreso que ha tenido que enfrentar a este tipo de gobierno a través de su acción fiscalizadora. Lo que ha ganado no es el Ejecutivo. Aquí lo que se ha impuesto es la fuerza y la corrupción. Eso es lo que está sucediendo en el Perú, un golpe de Estado inconstitucional. Sí, congresista, es muy grave lo que se plantea en este momento e independientemente de que sea el presidente del Perú, pues justamente en las democracias existe un equilibrio. ¿Qué pueden hacer ustedes desde el Congreso para no reconocer esa orden de cerrar el legislativo en el Perú y que esto no pueda llegar a unos límites, pues que ya no se pueda hacer nada más? ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, primero que nada, el presidente no tiene capacidad para disolver el Congreso. Esa capacidad solamente se la otorga la Constitución en caso se hayan producido 2 votos de negación de la confianza. Aquí no se ha dado ningún voto de negación de absolutamente nada. Y sencillamente el presidente, para protegerse y para proteger a los delincuentes que lo rodean, ha decidido dar un golpe de Estado. Sí, congresista, ¿cuál es la situación en este instante en el edificio del Congreso del Perú? ¿Ustedes dónde están, los congresistas? Bueno, la mayoría está fuera del Congreso porque estamos en lo que se llama semana de representación. De hecho, yo estoy en camino de mi semana de representación, camino al centro de Lima, ¿no? Para poder ingresar al Congreso. Ya se había observado desde temprano, según me habían mandado, digamos, fotos de dentro del Congreso, que habían aglomeraciones de gente organizada por el gobierno, ¿no? Para apoyar un cierre del Congreso, un cierre inconstitucional, que quede bien claro. Aquí el presidente de la República se ha puesto al lado de la criminalidad. Sí, ¿y alguno de sus compañeros ya estaba en el edificio? Es que me interesa mucho saber, sí. Congresista, ¿qué pasa adentro? Hay muchos congresistas en el Congreso de la República. Ahorita vamos a pasar a una sesión semipresencial y vamos a decidir. ¿Hay acceso al Congreso? ¿Hay acceso al recinto del Congreso? La verdad que le digo, yo estoy todavía lejos de Lima, lejos del centro de la ciudad, pero hay congresistas que están dentro del recinto parlamentario. ¿Y hay presencia de militares, de policía dentro del Congreso? ¿O eso no se ha dado, no se lo han contado usted? No, yo sé que usted está conversando con nosotros. Esto acaba de suceder. Esto acaba de suceder. Así que, David, yo tengo que entrar a la Junta de Portavoces porque tenemos que tomar una decisión de inmediato. Sí, ¿no? pero la decisión, por supuesto, va a ser vacada del presidente porque se acaba de poner al margen de la Constitución y las leyes. Pero Pedro Castillo, ¿cuenta con el apoyo de los militares en este caso? Bueno, estamos esperando algún tipo justamente de manifestación. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación de hacer respetar la Constitución. En este momento están renunciando sus propios ministros. Así que esto es un golpe de Estado a la mala, realmente en el peor de los estilos. Sus propios ministros, sus propios... ¿Qué ministros han renunciado, señor congresista? El ministro de Economía, el ministro de Justicia, el ministro de Trabajo, que eran reconocidos como sus alfiles, como sus más fuertes, digamos, defensores, están renunciando en masa. En este momento, entonces, noticia del momento, renuncian los ministros del gabinete del presidente Pedro Castillo del Perú. La información la está confirmando en este momento a W Radio el congresista Carlos Anderson en directo desde el Perú. El congresista no está en el recinto del Congreso, va hacia allá, va hacia el centro de Lima, que es el lugar en donde se encuentra el edificio donde se reúnen normalmente los congresistas y que queda muy muy cerca también del Palacio. Saludamos a Patricia Chirinos, ella también es congresista del Perú, creo que ella sí se encuentra en este momento en el Congreso. Congresista, buenas tardes, ¿qué está pasando en este momento? ¿Usted dónde se encuentra? Muy buenas tardes, me encuentro aquí en la oficina del presidente del Congreso. Estamos desde muy temprano por la Comisión de Fiscalización
donde el testigo increpó directamente a Pedro Castillo de haber recibido dinero ilegal para el pago de congresistas. Hemos visto el mensaje a la Nación donde el presidente Castillo ha querido disolver el Congreso, ha dado ese mensaje, pero desde aquí decirle a los amigos colombianos y de todo el mundo que es totalmente ilegal esta pretensión del presidente Castillo de disolver el Congreso. Nosotros vamos a hacer un pleno, una sesión de pleno en breves minutos y vamos a votar por la vacancia presidencial. ¿Cuántos congresistas hay en este momento? ¿Entre cuántos se va a votar? Porque se necesitaban 87. ¿Logran ese número de congresistas en este momento en el Congreso? Por lo ocurrido y tratarse de un delito flagrante del presidente Castillo, es lo que tenemos que pasar incluso esa votación. Debería estar pasando los 100 votos, ¿no? Los congresistas están llegando todavía, pero recordemos que también tenemos el teléfono que está autorizado para la votación, entonces no es necesario y obligatorio su presencia física. También de manera virtual se pueden conectar y votar por la vacancia. ¿Cuál es la realidad en este instante del acceso a la sede del Congreso del Perú, congresista Patricia Chirinos? ¿Se puede entrar? ¿Los congresistas que quieran llegar pueden ingresar o hay bloqueo por parte de las fuerzas del orden para que no ingresen al recinto? No, el bloqueo más bien se dio por parte de nosotros, por un tema de propuesta de seguridad para los congresistas y los trabajadores del Congreso. Entonces, no va a haber ningún problema para liberar esas vías para que puedan ingresar los congresistas. De otro lado, ya nos hemos comunicado tanto con la policía, las Fuerzas Armadas, todos reconocen que Castillo estaría actuando de manera ilegal. Entonces, tenemos el apoyo para la Constitución y el respeto a la democracia de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Importante esto que usted nos dice, congresista. En este momento, el Congreso del Perú tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. ¿Las Fuerzas Armadas no están con el presidente Castillo? No, porque Castillo está actuando de manera ilegal. Él no puede cerrar ni disolver el Congreso. Hemos visto que ha utilizado pues diferentes recursos para este acto ilegal, como incluso también se prestó la OEA con ese anticipo de informe que hiciera la semana pasada, ¿no? Porque sabía que teníamos muy bien esos votos, más de 87 votos para vacarlo. Congresista es algo que de todas maneras vamos a hacer en los próximos minutos. Ok, congresista, de lograrse esta vacancia presidencial, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Quién va a reemplazar al presidente? ¿Cómo se va a organizar las fuerzas militares, el Congreso? ¿Todo eso nos lo puede explicar, por favor? Bueno, que sepan los amigos colombianos que la vacancia ya se va a dar en los próximos minutos aquí en el Parlamento Nacional del Perú y por su sesión constitucional, quien tiene que asumir es la señora Dina Boluarte, que esperamos que ya esté ella viniendo hacia aquí, hacia el Parlamento Nacional. Pero bueno, yo le pregunto ahora al contrario, en caso de que no se apruebe esta vacancia, el presidente Castillo también ha ordenado que se convoque a elecciones de un nuevo Congreso y que además se elabore una nueva Constitución en menos de 9 meses. ¿Esto es viable? Las palabras del presidente Castillo ya no representan a los peruanos. Es simplemente un pedido de auxilio de su parte para poder librarse de la justicia. No lo vamos a permitir desde el Congreso de la República. Hoy mismo debemos tener un nuevo presidente.